Desde que comenzó el desfile de nombres a aspirar a la presidencia de Colombia en 2026, el de Iván Cepeda ha sido el más notorio, quien ha sido destacado por las primeras encuestas electorales y además ganó en la consulta del pacto histórico del pasado mes de octubre. Por esto mismo, la posibilidad de que resulte inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral para participar en la próxima consulta llamada del Frente por la Vida entre precandidatos de la izquierda encendió todas las alarmas. ¿Qué tan golpeado quedaría el ejercicio democrático frente a la opinión pública? Junto a un ex magistrado del CNE, entendemos qué pasó, cuáles son los tecnicismos detrás de esta polémica y analizamos los escenarios posibles para el candidato Cepeda. Hoy es jueves 29 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de noticias de las últimas horas. Un vuelo de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña se accidentó con sus 15 pasajeros y tripulantes. No se reporta ningún sobreviviente. Entre la lista de quienes estaban en el accidente se encuentran el representante a la Cámara Diógenes Quintero y el candidato a la curul de paz Carlos Salcedo Salazar. Al parecer, la aeronave se accidentó en una montaña en norte de Santander, en una región conocida como Ábrego. Era una aeronave que además ya había reportado un incidente en marzo del 2014. La Corte Constitucional decidió apartar de la discusión el debate sobre la aplicación del decreto de emergencia económica al magistrado Jorge Ibáñez. La decisión fue por unanimidad en voto de la sala plena sobre el impedimento solicitado por el magistrado tras la recusación que le hizo el presidente Petro. Ibáñez ha sido abiertamente crítico de decisiones del presidente sobre muchos de estos temas. De hecho, sobre el tema de la emergencia económica había dado una entrevista al diario El Tiempo en la que había manifestado su inconformidad. Estas declaraciones públicas son las que llevaron a la recusación hecha por el presidente. Días antes del planeado encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha sido declaradamente crítico del gobierno Petro, lo señaló como un ejemplo de democracia ante el Senado. Dice, pese a sus roces con Estados Unidos, ya que no habla bien de nosotros siempre, el presidente Petro representa la democracia. Esto contrasta con declaraciones como por ejemplo la reciente del senador estadounidense Rick Scott, a quien le consultaron sobre qué opinaba de lo que ha venido diciendo el presidente Petro sobre que Estados Unidos debe entregar a Nicolás Maduro a la justicia venezolana. Scott dijo que el presidente Petro es una figura narcoterrorista. Todo esto en el ambiente previo a este encuentro que se dará en próximos días, si todo sale bien. Desde el área diplomática dicen que ya está todo listo. Sin embargo, hay todo un debate sobre si ya está lista la visa física, la visa en el pasaporte. Es el candidato que según las encuestas está punteando y esa tendencia se ha visto en varias encuestas. Pero más allá de los números, la preocupación de muchas personas este 28 de enero es sobre si la candidatura del candidato Iván Cepeda va a tener norte en la consulta citada para este 2026, para comienzos del 2026, y que es fundamental para los candidatos del progresismo. También, por supuesto, para todo el proceso electoral normal. Pero lo que saltó a la luz durante este miércoles es que podría no poderse inscribir en la llamada consulta Frente por la Vida. No han sido pocas las voces de la oposición que están buscando que el candidato
Iván Cepeda no pueda participar en la consulta. Por ejemplo, así lo dijo el representante Hernán Cadavid, quien hizo la consulta ante el Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas he radicado una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para que proceda a revocar la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo. Esto en razón a la Ley 1475 de 2011, que es absolutamente clara en el régimen jurídico. Quien haya participado en una consulta como lo hizo Cepeda en el mes de octubre anterior no puede participar en otra. Ya recibió los beneficios de esa decisión, ya recibirá el beneficio de la reposición de votos, producto de los impuestos de los colombianos. Así que es imposible jurídicamente hablando que él participe en la consulta del mes de marzo. A los funcionarios, a la institucionalidad en Colombia, no se dejen amedrentar de las amenazas jurídicas de Cepeda. Aquí corresponde actuar en derecho como nos es debido a todos los funcionarios, servidores públicos y quienes tenemos una responsabilidad. Cepeda no puede ser candidato el 8 de marzo en la consulta interpartidista. Sobre toda esta discusión, esto es lo que ha dicho el candidato Iván Cepeda. Hoy vamos a proceder a hacer la inscripción ante las autoridades electorales de nuestra coalición, que anuncio tiene ya un nombre definitivo, es Frente por la Vida. Hemos decidido honrar una lucha que ha dado nuestro gobierno, no solamente en el país, sino también en el plano internacional. Somos defensores de la vida en el planeta, de la conservación de la naturaleza frente a los peores efectos del cambio climático, el respeto de los derechos humanos y de la vida ante el genocidio que se ha venido perpetrando en Gaza. Por ejemplo, somos defensores de la vida digna en Colombia con relación a las comunidades en los territorios y particularmente, ya que estamos aquí en este departamento, hay que decirlo, en la zona y en la región del Catatumbo, a cuya población, organizaciones sociales, liderazgos comunitarios, les hacemos llegar como siempre nuestra voz de irrestricto apoyo, y a las víctimas de la violencia nuestro acompañamiento permanente en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación. A su voz se han unido otras como la de la congresista María José Pizarro, quien fue en su momento también precandidata del Pacto Histórico. No podemos actuar con triunfalismos, al contrario, nosotros necesitamos que la consulta que se va a realizar el próximo 8 de marzo, junto con las listas al Senado y a las cámaras, sean listas muy votadas. Yo creo que nosotros tenemos que entender el escenario del 8 de marzo como la primera vuelta, y así es que tenemos que actuar. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente y qué llevó al escenario posible de una inhabilidad para el candidato Iván Cepeda a participar en la consulta del Frente por la Vida? ¿Qué podría hacer? ¿Tiene otras alternativas? ¿Podría simplemente no participar en la consulta? ¿O qué ocurriría con su candidatura? El ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Portela, nos comenta. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, pues digamos que sí, el tema es un tanto complejo, primero porque no tiene precedente. Han tratado de mostrarlo muy parecido a una situación que creo que le ocurrió, no sé si a Humberto de la Calle o algo parecido, pero pues digamos que aquí hay cosas muy distintas, muy diferentes frente a lo que ocurrió en ese momento y lo que se está planteando en esta situación. Me gustaría hacer contexto para poderlo entender, porque al final de cuentas, esta reclamación o esta solicitud que no se le permita inscribir tiene, digamos que, un artículo en el cual se soporta esa petición, que es el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011. Entonces, el contexto empieza por allá en el mes de julio del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral convoca las consultas que se hacen cada año, porque eso es importante tenerlo en cuenta, hay consultas cada año, y el Consejo Nacional Electoral señala la fecha de las consultas que no coinciden con los procesos electorales, como es el caso de la consulta de marzo. Entonces, cada año el Consejo hace esa convocatoria, y la señaló para el 26 de octubre del año pasado. En ese orden de ideas, por ahí en el mes de julio, los partidos tenían que manifestar su intención de participar en la consulta
para la escogencia del candidato, para modificar los estatutos o para preguntarle a sus militantes cosas de importancia para las colectividades políticas. En ese momento ya varios partidos, 5 en ese momento, le habían solicitado al Consejo Nacional Electoral la fusión para convertirse en pacto histórico. Tan es así que la solicitud de consulta para octubre se hizo a nombre del pacto histórico. Como eso tuvo tanto vericueto, para llamarlo de alguna manera, eso continúa, y en el mes de septiembre el Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de 3 partidos, Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista, dejando por fuera la Colombia Humana y creo que Progresista, y aprueba esa fusión y les dice: ustedes van a hacer pacto histórico, pero condicionado, a un condicionamiento que les dice que mientras no resuelvan las investigaciones que tienen esos partidos que se pretenden fusionar, no podrán usar el nombre de pacto histórico. Para esas fechas también el doctor Bolívar y creo que la doctora Corcho impetran una tutela, y el tribunal, si no estoy equivocado, o el juzgado, inicialmente lo que dice, les concede unas medidas cautelares y suspende esas medidas que tenía el Consejo Nacional Electoral para que se pudiera usar el nombre de pacto histórico, y libera al pacto histórico para que continúe en el proceso de consulta. Más adelante fallan la tutela de fondo y le niegan la petición al doctor Bolívar y a la doctora Corcho, y vuelve y coge vida la resolución del Consejo Nacional Electoral condicionada. Ya les dice: oiga, no, ustedes no pueden usar el nombre de pacto histórico. Para esas fechas, si yo no estoy equivocado, para el 8 de octubre, ya cuando fallaron la tutela, hacen una especie de acuerdo con la registraduría, que era la que estaba organizando la consulta, y les dicen: bueno, pues entonces sigamos con la consulta a nombre de los 3 partidos, Polo Democrático, UP y Partido Comunista. Ahí estaba el doctor Quintero, la doctora Corcho y el doctor Cepeda. Y seguía adelante la consulta. Entonces, para unos era interpartidista, para otros era partidista, en fin, todo ese cuento. Al final, antes de producirse la votación del 26, los partidos UP y Comunista renuncian a la consulta y dejan solamente al Polo Democrático para que continúe en consulta. Sin embargo, ya se había producido el material electoral, la tarjeta electoral sale a la ciudadanía con nombre pacto histórico, y adicionalmente en la leyenda o en la convocatoria hacen una convocatoria para elegir candidatos a la presidencia de la República. Y así se produce la consulta y da los resultados que se dieron y el que todo el mundo conoce, que ganó el doctor Iván Cepeda, segunda en votación la doctora Corcho y unos votos importantes que sacó el candidato que se retiró ya cuando eso estaba consolidado, Daniel Quintero. Hasta ahí la situación. Si hacemos un resumen, podríamos decir que la consulta se produjo al final a nombre del Polo Democrático, quiere decir una consulta partidista. Y ellos continúan con el proceso porque siempre lo solicitaron a nombre del pacto histórico y con el propósito de participar en las consultas de marzo. En ese orden de ideas llegamos a esta fecha y a esta discusión, y entonces empiezan los reparos cuando ya se abre el calendario para las consultas de marzo, y empiezan los reparos y dicen que el artículo 7º de la ley 1475 impide
que el candidato Cepeda vuelva a presentarse a las consultas porque está sujeto a los resultados del 26 de octubre y que eso lo obliga a participar en la elección, más no en la consulta. Yo soy de un criterio distinto por varias razones. El artículo 7º que dice obligatoriedad de los resultados, lo que pretende es evitar que los candidatos que participan en una consulta y que ganan, porque estoy hablando de los ganadores, no salgan mañana a decir, me voy a cambiar de partido ya habiendo hecho el ejercicio. Y también, contrario, que los partidos por los cuales hayan participado unos candidatos y ganen, no se les ocurra más adelante decir, oiga, yo no inscribo a este, sino voy a inscribir a otro. Esa es la filosofía del artículo 7º. No es una prohibición. La prohibición, por ejemplo, se produce en el caso del doctor Quintero, porque él sí participó en la consulta del 26 de octubre y perdió. Pero en este caso, el doctor Iván Cepeda representó al Polo Democrático, un solo partido, y ganó la consulta. Él no le está haciendo, perdóneme la expresión, no le está haciendo conejo al partido. Él está en este momento en representación del pacto histórico porque el Polo desapareció. Entonces, al desaparecer el Polo, pues toma la personería del pacto histórico y lo que pretende en la nueva consulta del mes de marzo es, en representación del pacto histórico, contarse en una coalición nueva, no es repetir la del 26, en una coalición nueva para fortalecer su caudal político y que gane el que corresponda y que represente a esa colectividad, pero con mucho más fuerza. Esa es la filosofía, no es de prohibición. Y hay una cosa muy importante. En materia de participación política, lo ha dicho la Corte Constitucional en muchas sentencias, las prohibiciones tienen que ser taxativas. Tiene que decir de manera puntual que hay una prohibición para hacer ese tipo de trámite, y aquí no existe esa prohibición. La prohibición es para que el candidato no coja y para otro lado, como pasa en el caso del doctor Quintero. ¿Por qué le negaron al doctor Quintero la inscripción? Porque él ya participó y perdió, y él queda sujeto a los resultados del 26 de octubre. Pero el caso del doctor Iván Cepeda es totalmente diferente. En alguna ocasión, en otro episodio, hablando con un periodista político, surgió como una especie de comparación con el lenguaje de los mundiales de fútbol, y decía, es como si hubiese ganado un repechaje en octubre, y el ganador de ese repechaje se va a jugar otro repechaje y resulta que ya había ganado. Entonces, ¿qué salida hay a esto? Es decir, ya no hay más repechajes. ¿Qué salida hay a No, esto? es que aquí no está repitiendo el repechaje, porque fíjense que él no se va a contar nuevamente con los mismos, ¿sí? Él no va a decir, esto ya es con otras colectividades políticas que se quieren sumar a ese proyecto, que quieren aumentar el caudal de votación. Distinto sería que apareciera el doctor Quintero y la doctora Corcho y dijeran, oiga, inscribámonos, intentámoslo en esta vez a ver si de pronto ganamos. No, eso ya no se puede hacer. En este caso el doctor esto para ponerle unos términos, digamos, así como medio futbolísticos, esto es como en una eliminación, pero él siempre está representando el pacto histórico. Distinto es que fuera a representar otra colectividad. Ahora, ya siendo abogado del diablo, si él ganó la consulta en nombre del Polo y el Polo ya no existe, ¿será que no puede participar en marzo? Pero preserva el pacto histórico y va a marzo como pacto histórico, y que se van a sumar otras colectividades. Y lo que dice el artículo 7º es que no se puede presentar por otra colectividad. Y si nos metemos a los resultados, a lo que decía la tarjeta electoral dice para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, no del candidato a la presidencia de la República. Entonces, eso digamos que era muy genérica también la anotación por la cual
votaron los ciudadanos. Hay que decir que no todos los candidatos de la izquierda se van a presentar a la consulta. Por ejemplo, Clara López Obregón, la política de Marras, que tiene aspiraciones a la presidencia, dijo que no va a participar en la consulta, que se lanza como candidata a la primera vuelta presidencial. Así lo dijo. Sí, definitivamente estoy optando por ser candidata presidencial, no ir a las consultas que se están preparando para el 8 de marzo, sino directamente a la primera vuelta. El otro nombre de esta conversación, el de Daniel Quintero, el otrora alcalde de Medellín y quien participó y luego finalmente no en la consulta de octubre, aspiraba a presentarse, se presentó ante la registraduría como candidato para la consulta de marzo y la registraduría rechazó su postulación. Dice que quien tiene la última palabra es el Consejo Nacional Electoral y todavía no se rinde. El día de hoy es otro día triste para la democracia, sin embargo no nos rendimos. Junto a Cepeda, Camilo Romero, Roy Barreras, inscribimos el día de hoy la consulta del Frente por la Vida. La registraduría, saltándose la ley, negó nuestra inscripción, cerrando de nuevo las puertas a la democracia. Sin embargo, bien es sabido que es el Consejo Nacional Electoral la máxima autoridad en este caso y por eso he pedido a ellos que decidan en relación a este tema y de fondo, de modo que lo más pronto posible podamos inscribir nuestra candidatura. Hay sectores interesados en frenar nuestra aspiración porque representamos el cambio verdadero, el más profundo. La batalla continúa, seguimos adelante. El futuro se parece a nosotros. Bueno, primero, antes de ver los posibles escenarios, no importa que los tres candidatos en su momento en esa consulta de octubre hayan advertido previamente que era el problema de que decía candidatos. No, independientemente de la semántica, pero miremos, por ejemplo, lo que decía la tarjeta electoral. Voto para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República. Candidatos. Entonces, si vamos a mirar eso de manera tan literal, pues ahí no está definiendo nada el candidato a la presidencia de la República en el estar restringiendo una participación posterior, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que pasar directo de la consulta a la elección. Y es que a lo que yo me voy es que la autonomía de los partidos les permite que ellos sean amos y señores de la consulta. Y la organización electoral, la misma norma lo dice colaborará y colaborará con la logística. Sí, colaborará, es un convidado a la consulta de los partidos. Sí, hay unas reglamentaciones y hay una remisión de la ley a los procedimientos regulares de una elección, pero no en cuanto a la disposición que tienen los partidos de organizar sus consultas. Entonces, yo me atengo a la no prohibición y mientras no esté la prohibición de manera puntual tratándose de derechos fundamentales como es la participación política, no puedo por analogía crear una prohibición. Y hay una cosa importante, mire que casi que creería que la aplicación del artículo 32 que hizo la registraduría con respecto al candidato Quintero, creería que ni siquiera tendría esa competencia, independientemente de que el candidato Quintero no pudiera participar. Pero no era la registraduría la que tenía esa competencia, porque volvemos al tema de la analogía. El artículo 32 se refiere a las elecciones regulares, más no a las consultas. Y entonces podríamos pensar, ya hilando muy delgado, que en el caso de Quintero, ni siquiera la registraduría tenía la capacidad de impedirle que se inscriba, ¿ya? Y ya sería el Consejo Nacional Electoral el que resolviera de fondo las dos situaciones, pero pues aquí ya resolvieron la registraduría la situación del doctor Quintero, pero en el caso de Cepeda, pues tendrá la discusión y esto será pues materia de generar una doctrina frente a una situación como la que estamos en este momento viviendo con respecto a la consulta de marzo y de esa colectividad política. En este punto, con un candidato que puntea en las encuestas y las encuestas han hecho su labor en estas últimas semanas porque han mostrado claramente una ventaja del candidato Iván Cepeda, pues el escenario en el que el candidato no se puede inscribir es probablemente para mucha gente lo más antidemocrático que podría pasar. Es decir, esto podría llevar
a escenarios muy complicados para la democracia. No hay un camino, una forma de resolverlo, una salida. Es que me vuelvo a la parte de la historia, al principio de la historia, que fueron, si usted mira los documentos que soportan toda la petición y todo el periplo de la consulta, ellos siempre le manifestaron a la organización electoral el interés de hacer una consulta partidista para después llegar a una consulta interpartidista en el mes de marzo. Siempre esa fue la intención, siempre se llevó esa intención porque así quedó en los documentos que aportaron inicialmente a la registraduría cuando hicieron la solicitud de la participación por allá en el mes de julio del año pasado. Y si hablamos de la autonomía de los partidos frente a ese tipo de decisiones, pues sencillamente siempre han estado encasillados con ese propósito. Y pues digamos que lo que dice usted en una situación tan particular, y yo no hablo de los números que tenga el candidato Cepeda en las encuestas ni nada por el estilo, sino simplemente a no generar un precedente de una situación, digamos, que podría resultar nociva para los propósitos de las organizaciones políticas, y lo que se pretende con estas normas es el fortalecimiento de los partidos, no generando prohibiciones que no están de manera puntual en la ley. Entonces, ahí es donde de pronto le hacen un daño importante, no a la colectividad política, sino a la participación política de manera global. De acuerdo, supongo que en un escenario en el que supuestamente esto se solucionara, de todos modos podría ser demandable en algún punto nuevamente, ¿no? Es decir, llegar al punto en el que a las elecciones y al tarjetón final fuera demandable. Pues le he escuchado por los medios de comunicación que el senador Iván Cepeda ha dicho que de no prosperar su inscripción ante la autoridad electoral, acudiría a una tutela, pues que es la medida más rápida y más obvia, teniendo en cuenta de que los actos administrativos del Consejo Nacional Electoral son demandables ante el contencioso administrativo. Pero pues para que una demanda de esa sea resuelta en el tiempo que requiere y que sea útil para la participación, pues el único mecanismo que le queda es la tutela. De todos modos, el Consejo Nacional Electoral emprendió una comisión especial para estudiar el futuro de la candidatura de Iván Cepeda en esta consulta del 8 de marzo, que es una figura de 3 magistrados. Curiosamente, los 3 magistrados cercanos al petrismo son Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry. Los 3 son miembros del pacto histórico. Hay que decir que esta designación fue por sorteo en la sala plena este miércoles, pero la decisión es que los 3 magistrados serán los que tendrán que tomar las decisiones, tendrán que justificar la decisión que se tome conforme a lo que hemos hablado. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.